Este que ves aquí es el nuevo miembro de la familia i de BMW, que como sabes es la que engloba a los modelos 100% eléctricos de la marca alemana. Es, como puedes ver, un X3, se llama iX3 y tiene un único motor de 286 caballos y una autonomía de 458 kilómetros en el protocolo WLTP. Es un modelo todavía preserie, pero ya nos han prometido que está al 90 y muchos % de lo que será el modelo de producción. Así que, si quieres saber todos sus secretos, lo que nadie te ha contado, acompáñame en este viaje. Y lo primero que quiero que sepas es a diferenciar a este iX3 del resto de la gama. ¿Cómo vas a hacerlo? Pues simplemente fijándote en estos detalles en color azul, por ejemplo aquí en la parrilla, debajo del logo. Aquí también en la estribera hay una tira azul y por supuesto en la parte de atrás donde están los escapes o donde deberían estar los escapes hay también una parte en azul. Pero no todo queda ahí. Como ves, aquí delante hay algunos cambios importantes. El paragolpes, por ejemplo, cambia por completo, no hay grandes entradas de aire porque detrás no hay un motor de combustión que refrigerar y eso también afecta a la parrilla, que va totalmente cerrada. Y te estarás preguntando, ¿por qué todo esto se simplifica tanto? ¿Por qué tiene formas más sencillas? Bueno, pues porque afecta a un aspecto muy importante en los coches eléctricos como es la aerodinámica. De hecho, este iX3 tiene un coeficiente, un CX de 0,29, que es un valor bastante razonable comparado con el resto de la gama. Y a eso también ayuda, por ejemplo, las llantas, que van muy carenadas y beneficia también a esa aerodinámica. De hecho, mejoran el coeficiente aerodinámico en un 5% y aumentan la autonomía en 10 kilómetros, ya que además son un 15% más ligeras. Estas son de 20 pulgadas, ya que corresponden al acabado más completo, el Impressive. El más modesto son de 19, aunque bueno, de modesto no tiene nada porque va alicatado hasta las cejas en cuanto a equipamiento. Neumáticos de diferente medida en ambos ejes, eso es algo que nos tiene acostumbrados BMW desde hace ya mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que este iX3 es tracción trasera. 2.45/40 adelante, 2.75/40 detrás y discos ventilados a las 4 ruedas. Y vamos hacia atrás porque hay más detalles. Y como os decía al principio, en la parte trasera también hay zonas pintadas en azul que nos ponen en la pista de la naturaleza 100% eléctrica de este iX3. Por ejemplo, esta zona de aquí, donde antes irían los escapes, ahora no hay motor de combustión, no hacen falta, pues los han pintado en azul. Y ya que estoy aquí detrás, vamos a hablar del maletero, que pierde un poquito de capacidad con respecto a los modelos de combustión. Este iX3 pierde 40 litros de capacidad con respecto a un X3 normal, y eso en parte es porque necesitas hueco para almacenar los cables de carga, pero en general, como veis, tiene formas muy regulares, está bien construido y vamos, con 510 litros de carga, pues vas sobrado para hacerte unas buenas vacaciones. Y si el exterior te ha dejado un poquito frío por esa ausencia de detalles más específicos que identifiquen a esta versión 100% eléctrica del resto de la gama, pues aquí en el interior pasa un poquito exactamente lo mismo. Tenemos un interior exactamente igual, calcado al del resto de la gama, de los motores de combustión, salvo por pequeños detalles en azul que lo identifican, como por ejemplo, pues aquí en el logo del volante, el botón Start-Stop, el que arranca el motor, también va en azul, y este pequeño ribete de la palanca de la caja de cambios, porque no hay ninguna caja de cambios, tiene una única relación, que es el que identifica. Y donde antes ponía X3, pues ahora por ejemplo va a poner iX3. Todo con una lógica aplastante. Pero como digo, este interior es el interior de un X3 con toda la sobriedad que ello supone. No hay fuegos artificiales, no hay una gran pantalla en el centro como pues pueden tener rivales como un Tesla Model Y o como el último, el nuevo Ford Mustang Mach-E. Pero bueno, yo creo que el cliente tipo de este coche tampoco va buscando pasarse de la raya en cuanto a tecnología. Quiere un interior en el que tenga todo a mano, como es este caso, con muchos botones.
Hay pocas superficies táctiles en este X3 y quizá eso también sea un acierto para ese cliente que va buscando un coche eléctrico, pero que tampoco quiere marearse con funciones avanzadas en menús dentro de una pantalla enorme. En cualquier caso, sí que hay guiños especiales, guiños curiosos, como por ejemplo el sonido al arrancar y al apagar el motor, el coche, porque ha sido creado por uno de los mejores compositores de bandas sonoras de la historia, que es Hans Zimmer. Es el que ha hecho este sonido que vais a escuchar ahora. Cuando arrancas el motor suena esa especie de acorde, y después, cuando también lo pongo en el modo Sport, al acelerar a fondo, el sonido que te envuelve es alucinante. Luego lo veremos y veréis cómo os gusta. Obviamente, dentro del sistema de infoentretenimiento, pues tenemos unas funciones exclusivas para la carga del coche. Lo encontramos aquí, en la pestaña Car. Tenemos para poder programar la carga, limitar la corriente, planificar las salidas y decir si queremos que esté el coche climatizado o no a determinada hora. Y aquí en ajustes también tenemos una función especial. Nos metemos en modo de conducción y en recuperación. Hay 4 modos de recuperación: bajo, medio o alto. En cuanto levantamos el pie del acelerador, la recuperación de energía va a ser pues más alta o más baja en función de estos programas. El más interesante, sin duda, es el adaptativo, porque el propio coche va a chequear el entorno para anticiparse, para adaptarse a el tráfico, y así no tener que estar tú continuamente frenando o acelerando. Lo va a hacer él simplemente de forma automática. Y el navegador también tiene una función especial. Como veis, hemos programado una ruta hasta Valencia y hay un círculo azul. Bueno, pues ese círculo es el que delimita la máxima autonomía, hasta dónde vamos a poder llegar con la carga que tenemos ahora mismo. Como veis, no vamos a llegar al destino, con lo cual, mientras vayamos conduciendo, el propio navegador nos va a indicar pues los puntos de carga, las estaciones de carga más cercanas o las más recomendables para poder continuar y llegar hasta el destino. Toda esta información también la tenemos en una aplicación, se llama MyBMV, y evidentemente desde ahí vas a poder controlar la disponibilidad de esos puntos de carga, la potencia de carga que está disponible, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, que este itinerario, esta ruta marcada, tiene en cuenta todo, absolutamente todo, hasta la altitud, el tipo de carretera, etcétera. Hay 2 niveles de equipamiento, Inspiring e Impressive. El primero es el más básico y cuenta con llantas de aleación de 19 pulgadas. El sistema multimedia es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y también tienes los asistentes a la conducción habituales en el resto de la gama X3 con el paquete Driving Assistant Profesional de serie. Tienes techo solar panorámico y los asientos con regulaciones eléctricas. Por su parte, el nivel más completo lleva llantas de 20 pulgadas, tiene faros adaptativos, siempre son LED, y hay un sistema de información, el Head-Up Display, proyectado sobre el parabrisas. Los asientos son deportivos y de cuero, y el asistente de aparcamiento lleva una cámara de marcha atrás y ventanillas con cristales laminados. Toca ponerse en marcha, toca hablar del motor, de las baterías, del sistema de la gestión de la energía y ver de lo que es capaz este iX3, como decimos, el primer SUV 100% eléctrico de la marca alemana. El motor es síncrono, como hemos dicho, 286 caballos, 400 Nm de par. Es un motor que ofrece unas muy buenas prestaciones, tiene una caja de cambios que no es una caja de cambios, es una única relación. No es, por ejemplo, como el Porsche Taycan, que sí que ofrece una caja de cambios de 2 velocidades. Lo hace para maximizar o para optimizar las prestaciones. En este caso, pues no ha hecho falta. Y digo esto porque, la verdad, este iX3 se mueve con bastante agilidad. Hace un 0-100 en solo 6,8 segundos y tiene una velocidad punta de 180 km por hora. Así que al final, pues no hace falta poner una caja de cambios para incluso mejorar esas cifras, porque ya digo que no es un coche deportivo. El Taycan sí, porque al final, bueno, pues quieres
obtener las máximas prestaciones de tu motor, pero en este caso no es necesario. En cuanto a consumos, este iX3 homologa 19,5 kWh a los 100 km. Es una muy buena cifra para el coche que es, para la altura que tiene, para el peso que tiene. Y tengo que decir que, bueno, al final yo creo que no va a ser la cifra que vamos a conseguir hoy, sobre todo porque si vamos a abusar un poco con el pie derecho, pues la cifra se va a ir hacia los 25 kWh más o menos. Pero aún así, tengo que decir que es una buena cifra homologada por parte de BMW. La batería es de 80 kWh, esa es su capacidad bruta. La capacidad útil se queda en 74. Está colocada entre los ejes, en el suelo de este iX3, una disposición a la que se suman casi todos los fabricantes de coches así, 100% eléctricos. Es, yo creo, que la mejor ubicación porque logra bajar el centro de gravedad y eso te hace ganar en dinamismo. De hecho, con respecto a un X3 normal, este iX3 tiene el centro de gravedad 7,5 centímetros más bajo y eso se agradece en un coche así. Las baterías, por cierto, pesan un porrón, 518 kilos, son 10 módulos de 188 celdas. En total, el iX3 pesa la friolera de 2.260 kilos, que es mucho, pero que es un peso normal al tratarse de un eléctrico. Hablamos de los tiempos de carga y aquí la cuestión, como tenemos una batería muy grande, pues necesitamos también mucha chicha para que esos tiempos se reduzcan. Lo bueno es que podemos cargar hasta 150 kilovatios con corriente continua, lo cual hace que el tiempo, desde el 0 hasta el 80% de la batería, el tiempo se reduzca hasta 34 minutos. Muchos de sus rivales no pueden hablar de esa capacidad de carga. En corriente alterna la cosa es muy distinta, máximo de 11 kilovatios, lo que significa que vas a poder cargar el coche completamente en unas 8 horas, pero siempre que sea a 11. Si vas a utilizar un enchufe doméstico de menos potencia, de 7 kilovatios o incluso lo normal que es tener 2.3, 2.7, pues te puede llevar incluso todo el fin de semana. Así que si te decides por comprar este BMW iX3, tienes que hacerte sí a sí con unos cargadores más potentes que hagan que los tiempos de carga se reduzcan ostensiblemente. Detalles que hay que tener en cuenta cuando vas conduciendo. Puedes elegir entre 3 niveles de retención en la posición D de la palanca selectora de la marcha, pero adicionalmente hay una posición B en la que el pedal del acelerador también sirve para graduar la frenada y con el que se puede conducir en la mayor parte de las circunstancias sin utilizar el equipo de frenos tradicional. Es lo que se llama o se conoce como One Pedal. Además, como siempre, BMW ofrece sus 3 tradicionales modos de conducción: Eco Pro, Comfort y Sport. Y lo que os decía al principio, si activo el modo Sport, vais a escuchar el sonido programado de Hans Zimmer cuando aceleras a fondo. 3, 2, 1, escuchad. La verdad es que es bastante adictivo porque parece que estás en una nave espacial acelerando a fondo. Y bueno, podéis llegar a pensar que en un coche así, con 2.260 kilos, pues sea un poco torpón, y para nada. Fijaos la respuesta que tiene cuando aceleras a fondo. Es bastante impetuoso. Siempre que aceleras a fondo, te va a dar esa sensación de que enseguida se acelera, con lo cual viajar entre el tráfico de una ciudad con esta respuesta tan explosiva, tan inminente, pues hace que te muevas súper ágil, súper ágil. Obviamente, si abusas, como decimos, pues el consumo va aumentando. Ya voy por 24,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros y seguramente esto se pondrá todavía mucho más alto si vas abusando del pie derecho. Una de las cosas que más me gusta, sin duda, es la retención adaptativa, que lo que hace es que el coche se va adaptando a la velocidad del tráfico y tú no tienes que hacer casi nada, simplemente guiar el coche y cuando veas que tienes un coche delante, levantar y él solo se va a adaptar a la velocidad del coche que tiene delante. Lo hace casi de forma mágica. Llegas a una rotonda e igual, va adaptando la velocidad solo para que puedas coger esa rotonda con suficiente seguridad.
En cuanto a dirección, no vas a tener ningún tipo de tacha. Es una dirección muy suave que se endurece un poco con el modo Sport, pero que en general ofrece una progresividad, una suavidad exquisita. Y después, en cuanto a frenos, que es donde yo tenía un poquito más de dudas, pues tampoco puedo decir que funcione nada mal, porque en el fondo tú cuando levantas el pie empieza a regenerar energía, pero si necesitas frenar de verdad, en la transición entre ese freno regenerativo y el freno físico de los discos, pues apenas es perceptible. Yo creo que las marcas, y marcas como BMW, están ya afinando muy mucho esa transición entre un tipo de freno y otro, y al final casi ni te das cuenta. Sí que se nota, pero no es algo que sea ni molesto, ni que te permita o te impida frenar con progresividad. En resumidas cuentas, no tengo ningún motor de combustión delante del capó, bajo el capó, debajo de mí hay un montón de celdas de batería de ion de litio y en el eje trasero hay un motor eléctrico, pero realmente este iX3 se siente como un X3 normal, quizá de forma más impulsiva, porque cuando aceleras sale con una viveza que no puede hacer el iX3 normal. Así que eso sí que da un plus de diversión a un coche cuyo chasis y cuyas suspensiones pues van a permitirte viajar de forma muy cómoda, pero también elevar el ritmo y hacerlo con total confianza. Este iX3 es la punta de lanza a la gran ofensiva eléctrica que va a llevar a cabo BMW ya desde este mismo año. No solo va a comercializar este iX3, sino que va a poner a la venta otros dos modelos 100% eléctricos. Lo único negativo es su precio. Se va a mover en torno a los 70-75.000 euros y eso pues le va a dejar un poco mal con respecto a la competencia, ya que un Mercedes EQC, por ejemplo, ofrece más caballos y también tracción a las 4 ruedas. Y recordemos que este iX3 es solo tracción trasera. Un Audi e-tron hace lo mismo, más caballos y también tracción a los 2 ejes. Lo bueno es que gracias a su gran autonomía, pues no es solo un coche para moverte en tu día a día e ir a trabajar. También puedes irte de vacaciones y programar viajes largos simplemente con un poquito de más cuidado para no quedarte sin batería.